Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes en su defecto. Hoy vamos a hablar del estudio del exterior animal y isometría. Como principal objetivo o los objetivos principales que tiene el tema de exterior animal es la de evaluar, es la de poder evaluar y poder determinar la aptitud o poder asignarle una aptitud al animal en cuestión. Otra de los objetivos que tenemos es la de poder realizar una identificación individual del mismo, poder asignarle un valor, ya sea un valor zootécnico o un valor comercial. Es una herramienta muy utilizada cuando hacemos los estándares de la raza, es utilizada por los jurados en exposiciones, eh, entre los más importantes. Para ello lo que vamos a hacer es una división para su estudio, en el cual hacemos una división en dos procesos, en un proceso de análisis y un proceso de síntesis. En este proceso de análisis tomamos al animal en cuestión y lo que hacemos es dividirlo en partes o regiones y evaluar de manera separada dichas partes o regiones. Y cuando hacemos el proceso de síntesis, lo que vamos a estar haciendo es la comprobación de la armonía de dichas partes o dichas regiones en su conjunto. Cuando evaluamos a los individuos, lo que vamos a estar prácticamente haciendo es determinando, por un lado, su belleza y por otro lado, los defectos. No nos olvidemos que en zootecnia la belleza está relacionada, mejor dicho, con la aptitud o la conformación de los animales y no hablamos de una belleza estética. Por eso lo contrario de belleza en este caso son los defectos, con sus respectivos ejemplos y con su respectiva clasificación. Tenemos una belleza relativa y una belleza absoluta, y también vamos a tener un defecto relativo y un defecto absoluto. Y después también al estar evaluando, vamos a estar evaluando las taras. Repasamos que las taras son alteraciones momentáneas o indelebles que se encuentran en la piel o por debajo de las mismas, que se pueden observar a simple vista o por palpación. También recordamos que las taras pueden ser superficiales y profundas, y a su vez las profundas pueden ser blandas o duras. Aquí vemos un ejemplo de una tara superficial en donde vemos una cicatriz en el cuarto del animal. Aquí vemos una inflamación del corvejón o del tarso, una sinovitis con una tara de consistencia blanda. ¿Sí? Bien, comenzaremos con zoometría. La zoometría es una herramienta que permite determinar la dimensión, la proporción y las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas. De esta manera, podemos apreciar la aptitud de los animales. Para ello se necesita un conocimiento anatómico básico. Ahora vamos a nombrar las principales medidas o las más utilizadas en ovinos, bovinos y equinos, y la importancia de aplicación zootécnica que utilizamos en ciertas medidas. Muy bien, vamos a comenzar con las medidas del equino, con las medidas principales que tomamos en la cabeza. Se toma la medida del largo, ancho y espesor. El largo va desde la nuca hasta la punta más extrema de la nariz. El ancho se toma desde el ángulo medial del ojo a ángulo medial del ojo, y el espesor de la cabeza va desde el centro de la frente hasta la parte más saliente de la rama de la mandíbula. Tengamos en cuenta que el ancho corresponde en general a un tercio del largo,
y el espesor generalmente corresponde a media cabeza de largo. Cuando hablamos de cabeza también estamos hablando del volumen de la cabeza. El volumen de la cabeza en general lo que se busca en equinos, que las cabezas sean cortas y pocas voluminosas, lo cual van a ejercer menor fuerza, menor peso sobre el centro de gravedad y de esta manera facilitando el manejo del mismo. Cuando hablamos de la dirección de la cabeza, acá vamos a observar dos ángulos. Un ángulo de 90 grados en la cual forma la cabeza con la unión con el cuello, y un ángulo de 45 grados que forma la cabeza con una línea horizontal paralela al suelo. Esta es la posición o la posición ideal que uno busca al tener cuando maneja un caballo, que es la posición más cómoda y es la posición en la cual se ejerce menos presión sobre el centro de gravedad. Cuando estos ángulos son mayores o menores, lo que ocurre es una dificultad en el manejo y una incomodidad en los andares y en los aires de los caballos. Bien, aquí vamos prácticamente a la mayor parte de las medidas que tomamos en un equino. Tenemos el cuello, en donde tenemos dos medidas, un cuello superior y un cuello inferior, que va desde la nuca hasta la cruz, el superior, y el inferior desde la garganta hasta la tuberosidad del encuentro. Esto también, además de las medidas del cuello, al igual que la cabeza, tiene una posición. Cuellos muy verticales o cuellos muy horizontales dificultan el manejo porque desplazan lo que sería la fuerza sobre el centro de gravedad del animal. Cuando tomamos el largo total del cuerpo, es una línea que va desde la articulación del encuentro a la tuberosidad isquiática o punta de nalga. La alzada que es una medida que se toma desde la cruz hasta el suelo, con un hipómetro, que es una herramienta muy utilizada para tomar estas medidas. Sobre la misma línea vamos a tener una línea que va desde la cruz hasta la región sifoidea o región de la cinchera, que será el todo el cuerpo, y el despegue, que es de la región sifoidea o cinchera hasta el suelo. Cuando vamos a comparar estas dos formas de los equinos, en general lo que vamos a hacer es relacionar el largo con el ancho y el perímetro torácico. De esta manera obtenemos dos formas, generalmente una ojival y una forma circular. En los animales de velocidad, el largo va a predominar sobre las demás medidas y tenemos una forma ojival, y en los animales de tiro o animales pesados, las medidas transversales, o sea el ancho y el perímetro torácico, son igual o mayor que las líneas de largo. De aquí una forma circular y una forma ojival. Continuando con las medidas, dentro de las medidas más importantes que tenemos en los bovinos, en esta imagen vamos a ver el largo, también el largo total de los bovinos, que en este caso es exactamente igual que al largo de los equinos, desde la articulación del encuentro o articulación del hombro o el escápulo humeral hasta la tuberosidad isquiática o punta de nalga. Y lo que vamos a observar acá también es el perímetro torácico, que es una medida que se toma con una cinta métrica retroescapular, se toma toda la circunferencia del tórax. En este caso vamos a observar un animal en donde tenemos sobre la línea superior también vamos a tener un largo total, que esta medida se da en los bovinos. Este largo total de los bovinos se va a dividir en tres, en un largo del cuello, un largo del cuerpo y un largo de grupa, que va desde la nuca hasta la cruz. El largo de cuello, el largo de cuerpo va desde la cruz hasta la última vértebra lumbar, y el largo de grupa vamos a observarla desde la última vértebra lumbar
hasta la base de la cola. Después tenemos dos líneas perpendiculares o verticales, en las cuales una mide desde la cruz al suelo, que es la alzada, que es la altura, pero también tenemos una alzada, que es la más común utilizada en los bovinos y solamente en bovinos, que es el denominado frame score o escala de tamaños, que es una línea que va desde la tuberosidad coxal hasta el suelo. Esta medida es utilizada, es una medida predictoria, en donde relaciona la edad del animal con la altura que posee el animal en ese momento, y lo que nos va a hacer es nos va a predecir el tamaño que va a tener ese animal cuando sea adulto. Bien, aquí tenemos dos medidas, largo y ancho de grupa. Estas medidas son muy importantes en los bovinos, en realidad en todas las especies, teniendo en cuenta que el largo de grupa está muy asociado al largo del cuadril y es un indicador de la cantidad de carne, y el ancho de grupa, que va de tuberosidad coxal a tuberosidad coxal, en hembras tiene una estrecha relación con el canal de parto, y en los machos el ancho de grupa está relacionado con el ancho de pecho. A más ancho de pecho, más ancho de grupa. La tuberosidad de tuberosidad coxal a tuberosidad isquiática es el largo, y de coxal a coxal es la medida que se toma el ancho de grupa. Acuérdense que cuando hicimos la medida del largo total del animal, también había un largo de grupa, que se diferencia de este. Este es un largo de grupa cuando hablamos de la grupa en sí, y el otro es un largo de grupa cuando estamos hablando de un largo total del animal. Aquí tenemos dos toritos, en donde se va a marcar el ancho de pecho que se mide desde la articulación del encuentro o de hombro a hombro, y tiene una estrecha relación con el perímetro torácico. Esto es directamente proporcional. A mayor perímetro torácico, mayor ancho de pecho. Vamos a hablar de la clasificación de Varón. Varón fue un zootecnista francés que trabajó sobre una población de bovinos, en la cual determinó que el sistema descripto está basado en una clasificación teniendo en cuenta los caracteres morfológicos y fisiológicos de los animales. De esta manera pudo obtener los caracteres plásticos, los caracteres fanerópticos y los caracteres energéticos, los cuales le permitieron poder determinar una clasificación racial de los animales, llamándose coordenadas étnicas. Dentro de los caracteres que nombramos recién, el plástico es el carácter que estudia la variación morfológica de los animales, teniendo en cuenta básicamente estos tres puntos importantes. Uno es el peso de los animales, el otro carácter es el perfil del hueso frontonasal, y el otro carácter son las proporciones. A este conjunto le llamó trígamo sinaléptico. Varón, dentro de la clasificación, le asignó también diferentes nombres a estas variaciones. A la variación del peso le llamó heterometría, a la variación del perfil del hueso frontonasal le llamó aloidismo, y a la variación de las proporciones lo llamó anamorfosis. Los otros dos caracteres que llevaron a una clasificación étnica son los caracteres fanerópticos, que son aquellos que tienen variación con las faneras o dependencias de la piel, ya sea como lana, pelo, piel, pluma, espuelones, crestas, pezuñas, cascos, etc. Y el otro carácter son los caracteres energéticos, que son de tipo productivo funcional relacionado con la producción de los animales, ya sea productores de carne, de leche, de huevo, de lana. Son aquellos que tienen las variaciones de adaptación al medio y demás. Muchas gracias por su atención.